Y ahora vamos a pasar a conocer a Ingeteam. Para ello tenemos con nosotros a Asier Ugarte. Tú eres Key Account Manager de Ingeteam y nos has traído también un vídeo de presentación, con lo cual vamos a verlo. Ingeteam offers a unique value proposition for railways sector based on the command of power and control technologies and an ad hoc solution approach to meet our customers' project requirements. Ingeteam is a reliable partner to assure a state-of-the-art solution on the railways sector. Ingeteam driving forces are technical innovation and commitment to customers to offer key products and solutions that optimize energy consumption while maximizing efficiency. The group is present worldwide with facilities abroad, thousands of employees, and a strong financial wealth. Our innovation activities secure that we serve the market with performing power converters and reliable control systems. This know-how, together with an early cooperation with key suppliers and one of the best power laboratories in Europe for developing and testing power electronics applications. This is combined with engineering capacity to offer a technological partnership to rolling stock manufacturers and operators. Our traction systems designed to meet your rolling stock requirements achieve efficiency and operational objectives with strong reliability, easy maintenance and security. Project management is also key for the railways project. New and modernizations Ingeteam has developed worldwide. We've references on all kinds of vehicles and power systems. Light vehicles, hybrid locomotives, EMUs, special vehicles for most exigent environments, high-speed vehicles, with full integration of auxiliary equipment to deliver the most compact and reliable solution. As a result of R&D activities and energy power management knowledge, we have developed and patented a kinetic energy recovery solution to allow traction substations reversibility, giving the possibility of using high-quality energy to feed it back to the grid, to consume it or to store it. This solution operates in different countries, being the preferred solution amongst the industry. We offer operators a maximum energy optimization while a significant reduction of CO2 emissions. Our energy recovery solution, thanks to previous simulations and analysis, guarantees a proven payback. Ingeteam, ready for your challenges. Asier, veíamos un poco en el vídeo lo que hacéis desde Ingeteam, pero cuéntanos un poco más en la división de la ferroviaria, a qué se dedica. Sí, a ver, Ingeteam desde sus orígenes en 1972 se está dedicando a lo que es al desarrollo de soluciones de electrónica a potencia y máquinas eléctricas aplicadas a distintos sectores de actividad, pero siempre con tecnología propia, que es lo que nos ha caracterizado. Entonces, en el campo de ferroviario estamos actuando principalmente en dos campos de actuación. Un campo es el tema de sistemas de recuperación de energía, donde lo que hacemos es implantamos sistemas en metros, de tal manera que cuando haya energía de frenada de vehículos que no se está aprovechando en otros, pues esta energía se pueda volver a aprovechar y se pueda devolver a la red pues con el ahorro tanto energético como económico que supone a los operadores. Y esto, por ejemplo, el primer sistema donde pusimos en el mundo fue en Bilbao, o sea que entonces desde ese punto de vista también estamos bastante agradecidos a Metro Bilbao por lo que nos permitió trabajar en este campo. El otro campo principal donde trabajamos es el campo de sistemas de tracción. Lo que hacemos es suministrar el equipo de electrónica de potencia que a partir de la energía de la catenaria transforma esta energía en para que podamos mover el tren de acuerdo a las instrucciones del maquinista. Entonces, estamos implementando esas soluciones tanto para vehículos ligeros como el tranvía de Bilbao, EMUS en Polonia, trenes de alta velocidad y vehículos especiales. Ajá. ¿Y cuál es vuestra principal aportación en materia de convertidores de tracción?
Yo te diría que, aunque suene un poquito contradictorio, tenemos por una parte la fortaleza de poder hacer equipos a medida de cada uno de los clientes, de tal manera que nosotros nos adaptamos a sus vehículos y nos adaptamos a sus necesidades, de tal manera que la solución sea óptima, pero esto lo hacemos mediante la utilización de una serie de piezas estándares, lo que es nosotros desarrollamos módulos de potencia, electrónicas de control y algunos elementos adicionales más que luego utilizándolos como piezas de Lego somos capaces de hacer lo que es el convertidor, con lo que logramos dos cosas, una parte que la fiabilidad de las soluciones sea mucho mayor y por otro lado también lo que conseguimos es que el número de piezas de repuesto que se requieren para la operación pues las tratamos de minimizar con el beneficio que tiene después por el punto de vista del ciclo de vida de coste. ¿Cuáles son vuestros principales mercados en los que operáis a nivel geográfico? A nivel, hoy en día estamos operando sobre todo en el mercado europeo. El mercado europeo para nosotros ha sido el más cercano por un lado, pero también es el que nos está permitiendo crecer más desde el punto de vista tecnológico porque es un mercado donde la exigencia es muy alta, ¿no? Entonces estamos trabajando con clientes en España, estamos trabajando con clientes en Alemania, estamos trabajando con clientes en Polonia y bueno, también tenemos trenes que están rodando por Uzbekistán, pero bueno, que han sido fabricados también con nuestro socio Talgo y bueno, pues principalmente nos circunscribimos a esta área geográfica. ¿Tenéis alguna inversión a destacar? Yo te diría que dos. Una que hicimos hace 3 o 4 años, que invertimos en el desarrollo de uno de los mayores laboratorios de electrónica de potencia que hay en el mundo, o sea, uno de los mayores 5 del sur de Europa, que tenemos distribuidos entre nuestra planta en Zamudio y nuestra planta en Beasain, que nos permite poder tanto investigar, desarrollar y probar todo tipo de soluciones de electrónica de potencia de tal manera que cuando llegamos al mercado ya tenemos todo ya muy probado. Y por otro lado destacaría que ya este mes mismo hemos abierto una planta de producción en Ortuella, donde lo que estamos buscando es aumentar nuestra capacidad de producción y mejorar todos nuestros procesos de tal manera que sigamos en el camino de la mejora de la eficiencia, de los costes para poder servir mejor al mercado. ¿Habéis traído un stand a la feria? Sí. ¿Qué es lo que podemos ver en el stand? Pues en el stand podemos ver, el elemento principal que podemos ver es el módulo de electrónica, potencia que estamos utilizando en el último convertidor que estamos fabricando en estos momentos, que son los convertidores para los 30 trenes de alta velocidad que va a suministrar Talgo a Renfe durante este año y que nosotros estamos fabricando. Entonces hemos traído lo que es, vamos a decir, la pieza clave de ese convertidor y que se puede ver en el stand. Nos consta que tenéis muchos visitantes en el stand, con lo cual te vamos a dejar tranquilo para que puedas atender a todos ellos. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito más IngeTeam. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos veros en próximas ediciones. Vale, eskerrik asko. Zuri. Venga, agur.